Hoy nos toca revisar el capítulo 21. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo desde el capítulo 21 en adelante. Bien, vamos a orar, que el Señor nos ayude en la lectura de hoy y que también nuestro corazón sea tocado por lo que revisemos en esta mañana. Oremos. Señor y Padre, gracias. Gracias porque podemos tener este tiempo de alabarte a ti, de honrarte a ti. Gracias, Señor, porque tenemos el servicio de tu palabra, donde nuestros corazones y nuestros oídos prestan atención a lo que en tu palabra está escrito. Danos, Señor, la sabiduría que necesitamos, no solo para acercarnos a tu palabra, a tu texto, sino también para poder vivir y replantear nuestra vida con respecto a lo que allí está escrito. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jerusalén como ciudad cae aproximadamente en el año 64 a.C. Hay dos cónsules que rigen el Imperio Romano. Uno es Pompeyo y el otro es Julio César. Pompeyo entra a la ciudad y manda abajo cualquier estructura política que había dentro de la ciudad. Si usted ha sido un poco curioso con la Biblia, usted se dará cuenta de que en versiones católico-romanas usted puede encontrar estos libros como Primera y Segunda de Macabeos. Macabeos es en sí una familia que tiempo antes de que Pompeyo ingrese a Jerusalén y la destruya y la conquiste, los macabeos fueron una familia muy especial porque se enfrentaron a muchos gobernantes que con su beligerancia buscaban destruir la ciudad y, lo peor de todo, quitar el culto que los judíos tenían al Dios de Israel. Todo esto se termina con Pompeyo. Pompeyo manda abajo toda familia de caudillos o de gobernantes que se podría levantar. Y entonces en Israel, el Israel que recibe Jesús, o el pueblo judío que recibe Jesús, es un pueblo que está a la espera de un rey. Si bien las expectativas son políticas, como usted puede ver en el capítulo 21, tenemos que revisar la entrada triunfal. Si bien las expectativas son un poco políticas, pero en medio de esas expectativas hay un sentido de esperanza de buscar o de disfrutar de un gobierno justo que les rija, de un gobierno justo que los cuide, a diferencia de otros gobiernos que se habían aprovechado y habían ultrajado la sociedad. Y esto es algo interesante, porque cuando nosotros revisamos la historia, nosotros nos podemos dar cuenta de algo. Siempre el cristianismo, en algún punto, se choca con las expectativas políticas de ciertas naciones. No en vano en la ex Unión Soviética los cristianos eran perseguidos. No en vano en la China comunista los cristianos son perseguidos. No en vano en los países de corte totalitario, llamemos allá Cuba, allá por la década del 50, aquellos que se hacían proclamar cristianos eran perseguidos. No en vano en el día de hoy los cristianos en el mundo del Medio Oriente, al otro lado de nosotros, también son perseguidos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué son perseguidos los cristianos? Y esto es sencillo y lo vamos a ver con la lectura de hoy. Porque sucede que acontece algo con el cristiano. El cristiano, a la única persona que le debe su lealtad es al Cristo que le ha recibido. Y esa lealtad no está fragmentada, por si acaso. Nosotros vivimos en una sociedad que trata de fragmentarlo todo. Solo por ponerle un ejemplo de esta fragmentación. Pregunta, padres de familia. ¿Usted conoce cuál es el fin de la currícula, del currículum de materias que estudian sus niños en la escuela? ¿Conoce usted la currícula? ¿Conoce usted la filosofía que está detrás de esa currícula? Del fin que persigue cada programa de estudios. Y si su respuesta es no, como en la mayoría de nosotros, eso ya nos deja entrever de que vivimos en una sociedad fragmentada.
Cosa que nosotros decimos, no, eso es un asunto del Ministerio de Educación. Pero ¿y no estamos acaso diciendo de que nuestra fidelidad es a Cristo por encima de cualquier organismo, institución o autoridad? Y eso ya deja ver un poco la fragmentación. Inclusive en el quehacer social. Nosotros dejamos de que el quehacer social sea dicho por, qué sé yo, los sociólogos, los antropólogos, etc. Y nosotros como iglesia a veces ni siquiera nos acercamos a pensar a esos asuntos. Y decimos, ¿por qué? Y quizás digamos, no le compete a la iglesia. Error. Si la iglesia tiene a Cristo como el que gobierna su vida, todas estas distintas áreas económicas, sociales, políticas, educativas, se integran hacia una sola fidelidad. ¿Y cuál es esa fidelidad? Cristo. Cristo. A Él le debemos la única fidelidad. Entonces, solo póngase a pensar, allá en la Rusia socialista, estalinista, leninista, como usted lo quiera llamar, en un momento dado prohíben cualquier reunión pública porque no era posible de que la gente se reúna con otro fin que no sea el pensar en el Estado. ¿Qué hacía la iglesia en esa época? Se reunía. ¿Y por qué se reunía? Porque su fidelidad era ¿a quién? A Cristo. Y a Cristo solamente. Entonces, fíjese usted un poco cómo los celos se comienzan a levantar en estas esferas y en estas estructuras. Y cuando usted comienza a leer Mateo 21, donde, fíjese lo que dice allí, cuando se acercaban a Jerusalén, esta ciudad un poco volátil, esta ciudad un poco llena de gente revoltosa a veces, y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a sus dos discípulos con este encargo: vayan a la aldea, los dos, que tienen enfrente, y allí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella, desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle, ¿y cuál es el discurso? El Señor los necesita. Qué interesante que Jesús haya escogido esa palabra, Señor. Y aquí tendremos que hacer un pequeño paréntesis de cómo el mensaje de Jesús comienza a confrontar a una sociedad que vive ¿bajo qué imperio? Bajo el imperio romano. Muchas gracias. Ya estamos conectados entonces. Porque le cuento algo. Desde las épocas de Tiberio César, que es el emperador cuando Jesús está en pie, Tiberio, Nerón, Vespasiano, Domiciano, Tito y todos los que usted se quiera imaginar, desde las épocas de Tiberio, desde las épocas de Jesús de Nazaret, los emperadores acuñaban para sí el título de Señor del imperio. Y es interesante, porque nadie, ninguna otra persona dentro del imperio podía utilizar el título de Señor. Era un título exclusivamente diseñado para describir ¿a quién? Al César, al gobernante. Y mire usted cómo Jesús en su discurso comienza ya a trabajar con este tipo de fidelidades. ¿Y quién solicita? El burro. El Señor. ¿Pero quién es el Señor? ¿El César? No. ¿Quién es el Señor? Él mismo. Y entonces ya comienza una forma muy directa de trabajar con las fidelidades de la gente. Sigamos. El Señor lo necesita, pero que ya los devolverá. Verso 4, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y va a mencionar al texto de Zacarías. Mire lo que dice el verso 5. Digan a la hija de Sión, mira. Y aquí viene otra vez otro cargo. ¿Cuál es? Tu rey. Entonces Jesús ya va usando en 2 ocasiones 2 títulos que son un desafío a la sociedad del momento. ¿Quién era el Señor y el Dios del imperio? El César. Y ahora Jesús, ¿qué está haciendo? Ambos títulos, el Señor y Rey, los está poniendo ¿para quién? Para sí mismo. Qué interesante, qué interesante. Continuemos.
Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burrito cría de una bestia de carga, o hijo de asna, no importa, da igual. Y entonces el verso 5 de Zacarías también nos hace viajar un poco en el pasado. Si usted revisa un poquito el texto del profeta Zacarías, se dará cuenta que cuando él escribe, los gobernantes de la época están haciendo injusticias con el pueblo. El pueblo está siendo vulnerado, los grupos sociales como las viudas, los huérfanos, los extranjeros, están siendo golpeados por los reyes que se levantan, y entonces Zacarías, como profeta de Dios, pone un paradigma. ¿Quién es el que ejecuta el gobierno perfecto? Y lo enfoca hacia un rey, y que su primera característica es ser ¿qué? Mira, he aquí que viene tu rey, manso y humilde. Y podríamos recordar un poco lo que leíamos en capítulos atrás en Mateo, y que luego se vuelve a repetir en otros evangelios, que aprendamos de él, porque él es manso y humilde de corazón. Pero ya entramos a considerar a Jesús bajo otra perspectiva. Jesús ya no es el simple profeta. Jesús ya no es el simple buen maestro o buen hombre que nos enseña la moralidad o cómo tenemos que vivir. Jesús está reclamando para sí dos títulos y que son muy, pero muy delicados tratar en esa época. Él es el Señor y Él es el Rey. Y esta es la razón por la cual los cristianos fueron perseguidos en la Rusia comunista, fueron perseguidos en la China, fueron perseguidos en naciones como Cuba, son perseguidos en Corea del Norte, son perseguidos en el Medio Oriente. Porque los cristianos no le deben fidelidad a ninguno otro que no sea el Cristo, que asimismo dice que es Rey y que es Señor. Y no es cosa rara. En el siglo I, en la iglesia sufrió también ciertas persecuciones. Y dentro de esas persecuciones estaban cosas como, qué sé yo, aquel que quería servir como soldado y era cristiano, no lo contrataban. El imperio no lo contrataba. ¿Y por qué no lo contrataba? Porque el soldado tenía que hacer un juramento de fidelidad absoluta al gobernante. A tal punto que si el gobernante, si el emperador, el César, le decía, soldado, por orgullo, mátate, ¿qué hacía el soldado? Sacaba la espada y, por el César, y moría. Los cristianos comienzan a entender de que esa forma de fidelidad es obsesiva y no está de acuerdo al plan de Dios. Entonces, ¿qué hacían los soldados que eran cristianos? Se reservaban ese tipo de fidelidades. Y en ocasiones, ¿qué mandaba hacer el imperio? Comienza la persecución. ¿Por qué? Porque no es posible tener a gente así en el imperio. Y mucha gente murió. Mucha gente murió. Quizás de las formas más horribles que usted se puede imaginar. Por un sencillo pero fuerte sentido de fidelidad hacia quien es Señor y Rey. Cristo. Nadie más. Sigamos leyendo. Entonces, mire usted, Jesús en su discurso ya está comenzando, y el Evangelio también, en cómo nos presenta los datos, comienza a tocar estos puntos. ¿Y por qué los toca? Porque por si acaso el Evangelio no es fragmentado. El Evangelio se mete en todas las categorías propias del ser humano. No deja ninguna fuera. Antes bien, el Evangelio sirve como un filtro para discernir todo lo que está aconteciendo alrededor. Y continuemos con la lectura. Qué paradigmas, ¿no? Entonces póngase a pensar, el César, por si acaso, cada vez que entraba en una ciudad, pregunta, y no se preocupe, no voy a pensar mal si usted ha visto esta película.
Usted ha visto la película Gladiador, donde trabaja Russell Crowe. ¿Se la ha visto? Muy bien, para los que han visto la película, ¿se acuerda cuando Cómodo, el César, el jovencito, entra a Roma después de que su papá muere allá en las Galias? En el territorio de Germania, cuando Marco Aurelio muere. ¿Cómo ingresa Cómodo a la ciudad? Todo vestido de blanco, ¿no? Con su carroza blanca y sus caballos blancos y sus generales atrás y las legiones más atrás y la gente echando cosas, ¿no? Pétalos de rosa, era una cosa fastuosa. ¿Y cómo ingresa aquel que es el Rey y el Señor del universo a su ciudad? En un burro. Si usted se da cuenta, son dos distintos paradigmas de cómo contemplar la vida, el poder e inclusive la capacidad de influir sobre otros. Cristo transforma porque Él transforma desde el corazón y no desde la estructura exterior hacia adentro. Y eso es lo maravilloso con Cristo Jesús. Es Rey, es el Señor, desafía cualquier imperio y su transformación comienza desde adentro. ¿Qué lecturas que nos presenta el Evangelio? Sigamos más adelante. Verso 6. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. ¿Qué había dicho Jesús? El Señor los necesita. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, ¿qué cosas? Ahora espérese un ratito. Cuando nosotros leemos esta canción, tenemos que ir a Judea en el siglo I después de Cristo y hablar del rey davídico, el hijo de David, el rey que habría de venir y que reinaría para siempre. Era una proclama directa en contra del César. Era un desafío. Y mire usted la gente, cómo comienza a llamar a Jesús. Hay un rey, hay un emperador que rige todo, gobierna todo, tiene todo poder agarrado en sus manos. Y comienza la multitud a tener una proclama diferente. ¿Y cuál es esta proclama? Hosana, Hosana al Hijo de David. Y solo pensando en esta línea tendríamos que hablar un poquito de estas palabras. Hosana, una forma muy del hebreo y del arameo de decir sálvanos o la salvación viene de. Y qué terrible, porque hasta en ese entonces, el César con el imperio era la fuente de todo. Era la fuente de todo. César podía decirle a la Judea del siglo I, mira Judea, ¿quién ha limpiado el mar Mediterráneo de los piratas? Y el César decía, yo lo hice. El César decía, mira Judea, ¿quién ha construido los acueductos para llevar agua de los ríos hacia las ciudades? ¿Y qué decía el César? Yo fui. Y el César podía decir cosas como, mira Judea, ¿quién ha construido los dos principales sistemas de carreteras, el camino del mar y el camino de los reyes, que atraviesan por su provincia para llevarlos a la capital del imperio? El César. Y la proclama de la multitud comienza a romper esas cosas. Porque ahora la salvación, la seguridad, proviene de uno solo. ¿Y quién es? El Hijo de David. El Rey que viene. Cristo Jesús. Que a diferencia de otros, ¿cómo ingresa a su ciudad? Humilde, sencillo,
montado en un burrito, viene en son de paz. Viene en son de paz. A diferencia de las fuerzas romanas, Cristo no ingresa confrontativamente. Cristo ingresa en paz. En un burrito, hijo de un asna. Mire usted. Hosana, sálvanos, hijo de David. Así que usted ya puede decir que ya conocemos una palabrita más del texto bíblico. ¿Qué significa Hosana? Sálvanos. Nos sálvanos, hijos de David. Y todas las esperanzas se comienzan a centrar en un solo hombre, el hijo de David, que ya había dicho que él es Señor de todo. Segunda estrofa de esta canción, o segunda línea de esta estrofa. Bendito el que viene en el nombre del Señor y hosana en las alturas. Títulos reales propios de la adoración. Y esto es muy interesante, porque por si acaso, en el texto bíblico, ninguna persona, ángel, manifestación o alguna cosa de estas ha reclamado adoración para sí. Solamente uno ha reclamado adoración para sí y cuando la ha recibido nunca la ha rechazado. Y ese único es Dios. Es Dios. E inclusive aquí, hablando históricamente, es Tiberio César, el que comienza con el culto al emperador. No sé si usted ha escuchado de eso, pero el culto al emperador fue una costumbre que a uno de estos locos se le pegó y dijo, ¿sabes qué? El César te provee todo. Por el César vives, por el César mueres, por el César trabajas, por el César hay empleo, por el César, sí me explico, hay juegos en el circo romano y te diviertes, por el César hay comercio, por el César hay todo. Entonces uno de estos, entre estos Tiberio es el que dice, bueno, si nosotros los Césares somos tan así, proclamémonos Dios y Señor del imperio. Y viera lo loco, porque cada persona, una vez al año, tenía que ir hacia los templos que el César había mandado a construir para que la gente tome incienso y en una adoración especial el incienso se queme y el individuo diga, salve Dios y Señor del imperio, al César que esté de turno. Ahora, cuando vemos eso de allí, el texto nos lleva a pensar en otra cosa. ¿Hacia qué nos lleva a pensar? A veces usted y yo, las masas, como lo quiera ver, idolatramos. Y por lo menos en el texto bíblico, la única persona que merece esa clase de adoración y esa clase de fidelidad es el Cristo. Ningún otro. Y si usted y yo en algún momento tenemos algún tipo de esa clase de adoración en nuestro corazón por algo o por alguien, usted y yo estamos en abierta idolatría. Y usted puede decir, yo soy cristiano. Pero si esa adoración se encuentra en su corazón, usted y yo somos idólatras. El único que merece esa adoración y esa fidelidad es el Cristo. Por encima de cualquier otra persona, cosa, institución, imperio o asunto que nos quiera dominar. Nuestra fidelidad va hacia Jesús. Verso 10. Cuando Jesús entró en Jerusalén, ahora mire usted, ¿no? Tremenda adoración. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos en las alturas. Toda la ciudad está conmovida. Toda la ciudad se conmueve. Se espera a alguien que imponga justicia. Esa es la esperanza que se rescataba desde las épocas de Zacarías. Se espera a alguien que imponga justicia. Se espera a alguien cuyo carácter refleje la humildad de Dios. Y siga en la lectura. Y entonces preguntaban, quizás, no sé, los fariseos o la gente así toda media especial, ¿quién es este? ¿Quién es este?
¿Y qué le respondía a la gente? Este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Vaya lugar tan peculiar e inverosímil para que un rey aparezca, ¿no? Vamos más adelante. Siguiente parte. Tenemos entonces desde el 1 al 11 pensar en esto, ¿no? La adoración y la fidelidad y cómo esto causa celos en aquellos que hacen uso del poder, ya sea religioso o político, en el siglo I después de Cristo. Jesús entró en el templo. ¿Y qué es lo que hace? Echó de allí a todos los que compraban y vendían y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y Mateo nos mete en otro escenario. Si del verso 1 hasta el verso 11 nos estamos metiendo un poquito en el escenario imperial político de la época, pues entonces desde el verso 12 en adelante Jesús se está metiendo con la parte religiosa. De alguna u otra forma, el texto mismo nos deja ver de que Jesús es relevante en todos estos discursos. No hay discurso que al Cristo se le escape. Cristo es relevante en todos los discursos. Y entonces, ¿y qué comienza a hacer? Voltea las mesas. Y esta es una de la segunda ocasión en que Jesús está enojado. ¿Se acuerda cuál era la primera? Que nos ayudamos con los otros evangelios. Cristo se enojaba cuando no dejaban que los chicos, los niños, se acerquen a Él. Estaba enojado. Y esta es la segunda ocasión. Cristo se enoja cuando la religión se convierte en la forma de hacer mercado con la gente. Y esto es terrible. Y es histórico también. Solo con hacerle una pequeña mención. Un día conversando con un misionero norteamericano, decía de que en una congregación allá en los Estados Unidos, no hay cómo llamarle iglesia a eso de allí. En una congregación en los Estados Unidos había tarifas. Usted quiere que el pastor le ore, $50. Usted quiere que el pastor tenga una consejería con usted, $100. Si usted quería que el pastor le visite a su casa en algún momento, poniéndose de acuerdo, $200. ¿Qué cosas, no? Haciendo mercado con la gente. ¡Qué porquería! ¡Qué asquerosidad! En un programa, dentro de estos canales que se hacen llamar canales cristianos, sale alguien orando. Señor, te pedimos que bendigas, que hagas esto, que hagas lo otro. Usted escuchaba la oración y decía, qué lindo, cómo ora, ¿no? Qué lindo. Uno escucha esas cosas bonitas, ¿no? Qué lindas cosas que me desea. Y al final, esta persona que termina de orar dice, si tú quieres que esta oración se haga efectiva para ti, llama por teléfono y aceptamos tus semillas de 50, de 100, de 200, de $500 para que conforme a tu fe sea hecho. Haciendo mercado de la gente. ¿Cómo reacciona Jesús frente a ese tipo de cosas? Se enoja. Se enoja cuando aquello que llamamos nosotros el mundo religioso manipula para el propio provecho de los que están allí. Manipula. Y se acuerda un poquito de cuál era la perspectiva de los saduceos. Acuérdese, usted revisó eso conmigo. ¿Qué perspectiva tenían los saduceos? ¿Quiénes eran los bendecidos por Dios? ¿Y qué hacemos con los que tienen escasos recursos? Están en pecado, ellos no son bendecidos por Dios, viven en maldición de pobreza. ¿Qué es eso? Le cuento un poquito cómo era el negocio en el templo al cual entra Jesús y vira las mesas. Era un negociado. ¿Cuál era el negociado? Venían las personas con sus animalitos, ¿no? Y por si acaso en el templo tenían moneda propia. ¿Ah? Si en el imperio se manejaba el denario propio del imperio romano, en el templo se manejaba otra moneda diferente, una moneda propia. Y cuando usted tiene esto, usted se puede enriquecer con el tipo de cambio, ¿sí o no?
Si nos hacemos entender con eso de allí, con el tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasaba en el templo? Venía alguien con sus siclos, la moneda del imperio, y decían, ¿cuánto cuesta una oveja para el sacrificio? Porque es del templo. Entonces el sacerdote o la persona que estaba ahí le hacía operación scanning, viendo todo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tienes? Yo traje tanto. El tipo de cambio está de esta forma. ¿Quién salía beneficiado? El comerciante, con el tipo de cambio. Muy bien, ahora sí, ya tienes dinero para ir a comprar una oveja. Los que venden ovejas están por el lado de acá. Y el que vendía la oveja era familia del que le cambiaba la plata. Un nepotismo brutal. Se da la vuelta, va con su plata y va a comprar la oveja. Entonces, ¿cuánto cuesta una oveja? ¿Cuánto tienes? Tanto. Ah, ya, mira, justo cuesta eso. Aquí está la oveja. Entonces yo, bueno, ya no importa, es para el Señor. Entrega todo. Sale con su oveja encima, ¿no? Usted ha visto los cuadritos, ¿no? La gente llevando la oveja encima de los hombros. Pero le dice el que le vende la oveja, pero tiene que pasar la inspección del sacerdote. Si el sacerdote no autoriza, tienes que comprar otra. Acuérdate que al Señor se le da lo mejor. Ok, vamos entonces a la inspección. Tercera oficina. Y la tercera oficina era por ahí medio emparentado con el que le vendió la oveja. Va para allá. Quiero presentar mi sacrificio al Señor. A la oveja y comienza a tocar, ¿no? Así como los que ahora ven que las mascotas sean de pedigrí, ¿no? Las medidas, que tengan todo, la lana, el pelo, si tiene sarna, si está coja, si está ciega, si tiene garrapatas en la oreja, si el rabo está limpio, alguna cosa. ¿Sabe qué era lo interesante? Nunca ninguna oveja estaba lista para el sacrificio. Entonces le decían a la persona, déjame decirte, mi hermano, hay un gran problema. Tu oveja no es apta para el sacrificio. Pero yo te puedo vender una oveja que sí es apta para el sacrificio. Cambiemos y me pagas la diferencia. La oveja volvía al redil, el otro se llevaba otra oveja y pagaba una diferencia. ¿Se parece a nuestros días? Horriblemente sí. ¿Y cómo reacciona Jesús frente a esa realidad? Cuando la gente es víctima y se convierte en presa de cualquiera de estas dos cosas que hemos estado leyendo ahorita. ¿Cómo reacciona Jesús? Jesús entró en el templo y echó allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas y otros animales. Entonces ya podemos ubicar, ¿no?, las 3 mesas que vimos ahorita. ¿Y qué responde Jesús frente a esto? Escrito está, mi casa será llamada casa de oración. El lugar donde la gente tiene comunión con Dios. El lugar donde la gente escucha la palabra de Dios para poder vivir. El lugar donde la gente aprende a discernir las cosas, los tiempos, las sazones que les toca vivir. Para eso es la iglesia. Esa es la casa de oración. Mi iglesia es casa de oración. ¿Y qué le dice, y perdóneme este término, y qué le dice a toda esta caterva de aprovechados? Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Se imagina qué dijera Jesús si viniese a contemplar estas 2 categorías de nuestra vida social en el siglo XXI? ¿Qué dijera? Probablemente lo mismo. Probablemente lo mismo. Ustedes le están convirtiendo en cueva de ladrones. 14. Se le acercaron en el templo ciegos, cojos. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vinieron y vieron que hacían cosas maravillosas y que los niños, ¿quiénes gritaban en el templo? Psst, ¿cuáles niños? Una la historia.
¿Cuáles niños? Los que ya se habían bendecido. ¿Se acuerda que hablábamos de eso? De que Jesús tomó el tiempo de parar lo que estaba haciendo y en ese momento preguntarle a los jovencitos, ¿y cómo te llamas? Josué. ¿Se acuerda de Josué? Allá, muy bien. Josué, ¿y quién te trajo? Mi papá y mi mamá. Ah, muy bien. ¿Y has leído las Escrituras, Josué? Sí. Vamos a orar bien por ti, Josué. Vente acá. Oremos, Josué. Señor y Padre, gracias por Josué. ¿Y quiénes son los que entran saltando a la ciudad, proclamando a Jesús como qué? ¿Qué cantaban los niños? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y de alguna forma, el texto del Evangelio me lleve a entender a mí algo. ¿Cuál es la mejor ideología o filosofía que puede transformar a la niñez? Cristo. La esperanza que solo Cristo da. Pero fíjese cómo en ocasiones nuestro sistema nos obliga a fragmentarlo todo. Y dejamos que la filosofía la ponga la unidad educativa donde esté. Dejamos que la filosofía la dictamine cualquier otra cosa, menos la familia con el temor de Dios en el corazón. Padres de familia, pidan el currículum, la malla de sus hijos y oren sobre esa malla de estudios y pídanle al Señor que les dé entendimiento para ver cuál es la filosofía que está detrás. Porque en este texto son los niños de donde salió la proclama que comenzó a desafiar un imperio con los césares en su poder. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, ¿qué hacen los celosos? Los que no han podido transformar el corazón de la niñez, los que no han podido transformar las esperanzas de la gente, estos celosos, ¿cómo reaccionan? ¿Qué le dicen a Jesús? ¿Oyes lo que estos están diciendo? Protestaron, verso 16. ¿Y qué responde Jesús? Y claro que sí. ¿Acaso no han leído nunca? Y tomen mención un salmo. ¿Y cuál es ese salmo? En los labios de los pequeños, o de boca de los niños y de los que maman, o de los niños de pecho, Dios ha perfeccionado la alabanza, o Dios ha puesto la perfecta alabanza, como traduce NBI. Entonces mire usted, el mismo Jesús valida de que los niños sean formados bajo sus principios, porque Jesús, ¿qué es? Señor. Y según el texto de Zacarías, ¿qué es? Rey. Y solo Él demanda exclusiva fidelidad sobre cualquier otra cosa que pueda aparecer en el camino de nuestra vida. Cristo solo. Sigamos. Entonces los dejó. Y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Ahí tenía unos amigos, Marta, María y Lázaro. Esos eran los 3 amigos de Jesús. Muy de mañana, y vamos a llegar Dios mediante hasta aquí, verso 22. Desde el verso 18, muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, es decir, se fue a Betania y después de Betania, ¿qué hizo? Regresó a Jerusalén. Muy bien. Muy de mañana, cuando volvió a la ciudad, tuvo hambre y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. ¿Y qué es lo que le dijo? Nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante se secó la higuera. Y los discípulos se asombraron al ver esto y preguntaron ellos, ¿cómo es que se secó la higuera tan pronto? Y le respondió Jesús, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de allí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Aquí hay un asunto muy interesante.
porque esto es muy desafiante. Si lo anterior nos pareció desafiante, este remate es peor todavía, o mejor todavía. Hablar de la higuera era como hablar de la plantita representativa del pueblo judío. Es como a nosotros que nos hablan del cóndor, ¿no? Inmediatamente pensamos en el cóndor y ¿qué se viene a la mente? Como buenos ecuatorianos. El escudo nacional, ¿verdad? Que de alguna manera representa la identidad de nuestro país. Entonces, hablar de la higuera es como hablar del cóndor. La higuera es símbolo de el pueblo judío que está allí. Y entonces, esta escena con la higuera tiene que ver con algo. Acuérdese del pasaje. Pregunta. Los líderes religiosos de Jerusalén aceptaron y recibieron a Jesús bajo esas proclamaciones. ¿Cuáles proclamaciones? Es el Señor y es el Rey. ¿Lo aceptaron a Jesús así? No. Las autoridades no le aceptan de esa forma. ¿Quién le acepta de esa forma? Los niños y la gente. ¿Sí vemos bien estos dos grupos de personas? Sí, muy bien. Entonces Jesús va a enseñar algo, y esto es interesante. Imperios, organizaciones que se levantan y que no están de acuerdo a los principios de Cristo, caen. En algún momento caen. Jerusalén, con su sistema político, su sistema religioso, su sistema de hacer zapadas dentro del templo. Recuerda, ¿sabe cuándo cayó? Aproximadamente 40 años después de que Jesús murió. Vino un emperador, estaba Vespasiano de emperador y tenía un hijo, tocayo mío, Tito. Y el emperador le dice, mira hijo, los judíos están haciendo problemas, encárguese. ¿Qué decidió hacer Tito? Destruyan la ciudad. Y se acabó. Se acabó el culto, se acabó el templo, se acabó esa organización, se acabó esos lugares de poder. Imperio Romano, para hablar un poquito ya más cercano a nosotros. Pregunta, ¿aún existe el Imperio Romano hasta nuestra época? No. ¿Cuándo cayó? Allá por el año 410, después de Cristo. ¿Qué pasó con el imperio? Pregunta, ¿las políticas del Imperio Romano estaban de acuerdo a la forma de hacer vida y sociedad a la luz de Dios? Y la respuesta es no. ¿Qué pasó con el Imperio Romano? Cayó. Y dentro del lenguaje judío, hablar de los montes y hablar de las montañas es simbólico. Los montes y las montañas bien pueden representar a los lugares de autoridad religiosa, política, social, cualquiera que estos sean, económica, monetaria, lo que sea. Cualquier organización de este tipo puede bien ser representada por un monte o una montaña. ¿Y por qué? Es sencillo. En el mundo judío, que es muy pragmático o muy práctico, más o menos le hago una pregunta. ¿Qué se necesita para mandar abajo el Chimborazo? ¿Qué es lo más alto que tenemos aquí? Pregunta, ¿usted con una cucharita podría mandar abajo todo el Chimborazo? Pues es casi que imposible, es imposible hacer eso, ¿no? Entonces, hablar de montes o montañas era hablar de este tipo de estructuras que parecían inexpugnables para las personas. Y aquí viene un asunto. Cuando usted hace un análisis histórico de la historia de la Iglesia, ¿qué fue lo que comenzó a derrumbar al imperio que había reinado durante 5 siglos aproximadamente, que tenía una estructura tan dura como un monte o una montaña? La Iglesia. La Iglesia. Con su vida piadosa, con su vida de oración, con su vida que refleja a Cristo, con su vida que solo le es fiel a Jesús. La Iglesia, con su fe, mandó abajo imperios, sin importar donde quiera que se levanten. No vaya a tomar este texto, por favor,
como para decir, si tú pides cualquier cosa con fe, ñañito, se te hace. Este discurso tiene un contexto, y es el contexto del templo, y es el contexto de la proclama de Rey y Señor. Entonces mire usted cómo la iglesia se mantiene en pie, y la verdad sigue siendo la misma, manteniendo su fe y su fidelidad exclusiva a Cristo. Ni siquiera a nosotros mismos, a Él. Él es el único Señor, Él es el único Rey, Él es el único que merece adoración y exaltación. Y mira esto de acá. La higuera se seca, Jerusalén cayó, como decíamos, en el año 70. Otros montes también cayeron, como el del Imperio Romano, también cayó. Tuve la oportunidad de irme un viajecito chiquito a la ciudad de Lima para implementar un programa de educación aquí en la iglesia, bien chévere, para discipular a los hermanos. Y tuvimos de visita a 3 cubanos, que de esas cosas de la vida los dejaron salir de la isla e ir para allá. Entonces ellos decían, y usted sabe, ¿no?, cómo hablan los cubanos. Y estos decían, mira, a nosotros nos dieron chance de solo abrir 5 casas culto, porque allá no hay templos. Allá la iglesia es tan reprimida de que no se permite la construcción de templos cristianos. Se reúnen en las casas. Y hablar de una iglesia es tener una casa llena con 20 personas. Quizás lo que para usted y para mí es un grupo pequeño de la Alianza San Borondón, allá es una iglesia, ¿no? Entonces el gobierno nos dio el chance de poder abrir 5.000 casas culto. Tenemos más de 50.000 en toda la isla. Nada nos puede detener. Y entonces usted se pone a pensar, ¿de dónde sacan tanta valentía estos para enfrentarse a un sistema como el de allá? Como ellos dicen, los Castro. Para enfrentarse a ese sistema de allá, sencillo, entienden una sola verdad. Su fidelidad es a Cristo solamente, como Dios, como Señor, como Rey. Y nadie más merece ese tipo de compromiso, solamente Cristo Jesús. Lindos los cubanos. Así que, si hay alguna estructura que a usted le puede estar molestando, quizás usted revisa la malla del colegio de su hijo y algo Dios le pone en su corazón que no está funcionando bien. Y usted se va a sentir, pero hermano, voy a ser yo solo contra el Ministerio de Educación o quizás contra el rector o la rectora de la escuela privada de mi hijo o de mi hija. No tenga miedo. Si ustedes tienen fe y no dudan, díganle a ese monte, a esa estructura inexpugnable, arráncate de allí y tírate en el mar, le será hecho. Que esa sea entonces nuestra esperanza y que esa sea entonces nuestra fidelidad. Cristo solamente es digno de ese tipo de fidelidades, nadie más. Vamos orando. Cierre sus ojos allí donde está. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Quizás recordando un poco de la historia del primer siglo, inclusive de épocas antes de que tú vengas, Señor. Tenemos estos ejemplos de fidelidad absoluta hacia ti en todo sentido. Te queremos pedir, Señor, que si nuestro corazón está fragmentado, si tenemos fidelidades fragmentadas, reconstruye tú nuestro corazón y que podamos ver cómo en ti las cosas tienen sentido. Te pedimos que nos ayudes, tanto ayer como hoy, quizás no tanto en Occidente, pero igual está latente todo. Tengamos que hacerle frente a montes y montañas, a estructuras que no te reciben como Señor, como Rey, como Dios, que tienes relevancia en todo.
Pero te pedimos como iglesia que nos ayudes a vivir, a discernir y ver la vida como tú la ves, vivirla como tú la vives, e inclusive hacer frente a esto con tu humildad, con tu mansedumbre, con tu templanza. Sé con nosotros, Señor, en esta misión. Tú así lo prometiste, pero también te lo pedimos. Y te damos gracias, Señor, por ello. Danos fuerzas para mantenernos en pie, aun cuando el sistema se pueda complicar. Y te damos gracias, Señor, por todo. Bendícenos en esta semana. Ayúdanos a meditar el texto de tu Evangelio en la realidad que nos toca vivir. Y permítenos vivir para ti y adorarte solo a ti. Protégenos, guárdanos, bendícenos y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.